bien, y ya continuamos y quédense con nosotros porque usted ya la vio aquí. Está Gina Uribe con nosotros, Edith Arellano, y vamos a platicar de un tema que estoy seguro que le va a encantar porque son dos términos que aunque son muy sonados, se parecen pero no es lo mismo, pero suenaría igual, el deseo y el placer. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Es igual, es diferente? Di tú, a ver, dinos. No, pues ya me confundí desde las dos palabras. Digo, pues yo deseo y también me provoca placer. ¿Qué hacemos, Gina? El deseo y el placer. Ayuda. Tenemos que ponerlo en orden porque las personas Sí. piensan que es lo mismo y que creen. No. Muchas veces lo que tenemos deseo de hacer no nos da placer, nos da culpa. Ahorita hablábamos de la comida, por ejemplo, de muchas Ok. personas. A ver, yo por ejemplo, en este momento Edith y yo deseamos una hojaldra chopeada y en el momento que la estamos disfrutando, entonces sacio mi placer. ¿Estoy bien o estoy muy No, mal? fíjense, tiene que ver con lo siguiente, ¿ok? Estamos hablando del sistema de recompensas, que eso es la corteza prefrontal que está aquí en nuestra frente, ¿ok? ¿Qué ocurre? Ahí se queda la dopamina y la dopamina es la hormona que se secreta cuando satisfacemos un placer, ¿ok? Un deseo más bien, cuando satisfacemos un deseo. Comer, sexo, comprar algo, viajar a algún lugar, esas cosas que dices, tengo que hacer esto, ¿no? Y si yo te digo, ¿cómo está tu deseo? Del 1 al 10, ¿cómo está tu deseo de comer chocolate? ¿Cómo está tu deseo de comprarte esos zapatos carísimos que dices, chinos, voy a poder pagar, los pago a meses sin intereses? Órale, va, sí. El deseo tal vez es 9 o es 10, es altísimo. Pero una vez que ya tienes lo que querías y que estuviste soñando por días, cuando lo valoras, cuando reflexionas, cuando se aterriza, cuando la dopamina baja, ahí es donde viene el placer. Y muchas veces puedes decir, no, pues sí, me lo comí, lo disfruté y está perfecto. Me los compré, fui a la fiesta guapísima y perfecto. Ahí entonces el placer tal vez del 1 al 10 sigue siendo 9 o 10. Pero muchas veces cuando valoramos el placer que nos dio ese deseo que finalmente cumplimos, ¿qué creen? Está en el 6, está en el 5, me provocó culpa, estoy de malas porque ahora los tengo que pagar y no voy a poder pagar otra cosa que sí necesito. Y eso es a lo que tenemos que observar, ¿ok? Cuando el deseo viene del impulso, ¿ok? Viene de satisfacer una necesidad ¿Como ya, inmediata? inmediata, una recompensa cortita, a corto plazo, ¿ok? Y bueno, a ver, como todo en la vida hay balance y hay cosas que podemos hacer de esa forma e incluso cuando tomamos esas decisiones impulsivas decimos, súper bien, no me equivoqué, qué bueno que lo hice. Pero muchas otras cosas y la madurez en la vida viene cuando reflexionamos, cuando nos detenemos, cuando decimos, a ver, espérate, sí deseo esto, ¿no? Sí deseo, incluso ahí, bueno, podemos meternos a hablar de adicciones si quieren, pero si quieren otro día lo empatamos con ese tema. Y ahí es cuando tenemos que decir, a ver, esto que deseo tanto, ¿qué placer me va a dar después? Porque si me va a dar culpa, ¿no? Si después voy a estar de malas, si después voy a estarme criticando constantemente, entonces puede ser que el placer no vaya a ser tan alto. Y fíjense que hay formas de poder fortalecer la corteza prefrontal, porque la corteza prefrontal actúa como un músculo. Y como todo músculo, cuando tú lo trabajas, se puede fortalecer y cuando lo fortalecemos tenemos muchísima más No, pues lo fuerza traigo de bien voluntad. débil el músculo. No he ido a ese tipo de gimnasio. No he cargado esas pesas. ¿Cómo le vamos a hacer con nuestra corteza? Bueno, A aquí ver. es aplazar la recompensa. Hace algunos años, yo creo que fue como por la pandemia, no sé si se acuerdan de unos videos virales que ponían unos dulces y los niños y le decían, no comas los dulces, y los estaban grabando. ¿Sí se acuerdan? Sí, ¿No? lo que salen que los niños, o sea, les ponen unos dulcecitos ahí Ajá. y los dejan solitos Los dejan solos. para ver qué hacen. Ah, Tú ya. y yo seríamos de los que... Luego. Sí. Y le dice a la mamá, no te voy a ver, ahorita vengo, pero no puedes comer hasta que yo regrese, ¿ok? Y se descubrían cosas en donde había niños que apenas la mamá salía, ellos ya estaban comiendo, y otros que incluso hacían, ¡uy!, de que les estaba costando trabajo, pero se aguantaban. Eso es aplazar la recompensa. Es Eso lo podemos ejercitar hacer la con corteza, nuestros hijos, ok. porque además, si tenemos niños pequeños, el clásico de quiero esto y te hacen el berrinche. Si tú los enseñas a esperar, lo único que estamos haciendo es que tengan más fuerza de voluntad. Ok, cuando o sea, sean tiene que ver mayores. con el tema de autocontrol. Completamente. Ok, y ahora, si nos ponemos a reflexionar esto, o sea, a mí me pasa mucho con la comida, que es lo que yo les No, pues compartí a mí ahorita. también. O sea, yo necesito saciarlo en el momento y si no me pongo de malas, o sea, sale mi otro yo que ustedes no conocen, insoportable. Y porque creo que necesito saciarlo de manera inmediata, como esa Instantánea. recompensa a corto plazo, a que si yo lo pudiera alargar, o sea, tú lo podrías ligar a un tema de ansiedad, de varias cosas. De varias Ok. cosas. Pero ahí la pregunta es, cuando tú pones en la balanza esta recompensa que necesitas ya y luego cuando lo comes,
Porque además podremos decir que comes algo y te sientes muy bien porque fue nutritivo, porque oye, lo necesitaba tu No, cuerpo. pero fue una gordura. Exacto. Pero Cuando entonces es nutritivo. estamos hablando de cosas que tal vez hasta comiste de más. Y cuando terminas de comer, ¿cómo te sientes? Muy La culpable. respuesta. Ayer me Y tragué cuando una terminas, pizza. ¿en serio? Y cuando no te sientes culpable es porque sí era tu... Es correcto. Deseo. Cuando no te sientes culpable es cuando tú dices, oye, no, la verdad, qué padre, me di el gusto. Claro. No siempre, por ejemplo, la gente que dice, oye, tuve una fiesta, me comí el pastel y todo, pero compartí con mi familia, me di el gusto, la verdad me cuido todo el tiempo, hago ejercicio y hoy me lo comí y estuvo padre. cuando no me Entonces, Es que dice fíjense. Edith que es como que Edith y yo vivimos lo mismo. La única diferencia es que aquí hay Hay una culpa. y de ese lado no. No. Ella tiene mucho gozo. Eso está bien, ¿no? Porque al final, fíjense, ya está además el tema de imagen o de salud. O sea, si hablamos de las cosas que nos provocan placer, pero que además no nos dan culpa, curiosamente las cosas que nos dan placer a largo plazo y que además generan oxitocina, que es otra hormona, pero que perdura en el tiempo y que es como, digamos, mucho más madura, solemos tomar mejores decisiones. Solemos tomar muchas mejores decisiones en la comida, con quién nos relacionamos, en cuando emprendes un negocio nuevo, alguna Claro. cosa nueva, porque ¿qué creen? Esas cosas van a requerir de tiempo, Claro, no oye- sale luego. Oye, luego. Gina, y pensaba yo también como que es Claro. una línea muy delgada, porque obviamente si tú te pones a reflexionar en este placer y tú dices, no tengo culpa, pero que no afecta a terceros. Es correcto. ¿no? O sea, que no vayas a poner en un riesgo a alguien más. Se me ocurre, ¿no? Las personas que dicen, yo tengo un deseo en el sexo maravilloso y yo ya sacié mi placer, pero no precisamente con mi pareja, con otra persona, pero fue un momento de instante y demás, y lo Y te voy a decir disfruté. una cosa, siempre hay culpa. ¿Ok? Yo en consulta, cuando hablo con personas que han tenido infidelidades, no hay una persona que te diga, ay, no, sí, me da igual y ya haría el otro. No es cierto. Siempre hay hay culpa. reflexión, siempre hay culpa, siempre hay arrepentimiento. Ok. Entonces, creo que la tarea sería poniéndolo al chocolate, ¿ok? Para empezar a aplazar la recompensa y empezar a ejercitar la corteza prefrontal. A ver, tengo muchas ganas del chocolate ahora. Ya estoy consciente. Sí. Bueno, Ay, yo sí. si en una hora sigo teniendo ganas de chocolate, me lo voy a comer, pero me voy a dar una hora. Y mientras me voy a poner a hacer papeles, Ajá. me voy a poner a arreglar un cajón, me voy a poner a bailar, escuchar música, lo que sea, ¿ok? Vemos cómo está en esa hora. Pero ¿qué pasa? Va a empezar a haber conciencia de lo que realmente estás haciendo. Y ahí se van a dar cuenta que no solamente en la comida, en muchísimas otras áreas de su vida, van a empezar a tomar otro tipo de reflexiones. Porque casi siempre, a ver, todos los seres humanos vivimos en la inconsciencia, vivimos en En automático. la inmediatez. Yo le digo a mis pacientes bariátricos, comemos porque tenemos que comer, pero a veces ni siquiera nos ponemos Ay, a yo soy decir, de esos. tengo hambre, ¿eh? ¿No? O sea, realmente necesito esto. Y es bien diferente hablando de hambre. El hambre de antojo al hambre de estómago, de necesidad. Entonces yo creo que si empezamos a hacer estas cosas de ver, ya me caché en esto que luego me da culpa, en esto que luego el placer, que el deseo era 9 o 10, pero ya que sucumbí al placer, me voy al placer y bajó y me siento culpable y me siento mal y aparte estoy de malas con la gente y contesto feo, ahí hay que empezar a observar qué es lo que tenemos que empezar a aplazar para hacernos muchísimo más fuertes mentalmente. Creo que es un ejercicio que podríamos aplicar, es Ay, muy no, sencillo. Gina, me encanta porque de verdad si estas clases nos las dieran en la primaria, en la secundaria, porque entonces es deseo primero y ya después qué nivel Claro. de placer, ¿no? Y es primero aplazo ese deseo para ver si realmente es un deseo y luego el porcentaje de placer Claro. que me dio. Y la mayoría de las veces Es te vas como a una dar ecuación. cuenta. Sí, Sí. sí, es matemático. Claro. Y te vas a dar cuenta, Edith, que muchas veces cuando lo aplazaste, dices, no era hambre, era otra cosa, ¿no? Era una emoción que me estaba Claro. comiendo. Claro. Era Sí. otra situación. Y ¿sabes qué pensaba? Que muchas de las ocasiones lo tenemos entrenado y después se nos olvida. Porque también pasa, ¿no? Que estamos en Sí. diferentes momentos de nuestra vida como tal. Sí. Entonces hay días donde estamos más vulnerables. Yo, por ejemplo, en este momento me siento en una etapa vulnerable porque estoy abrumado por muchísimas cosas. Entonces estoy más propenso a saciar el deseo de manera inmediata y Más no inconscientemente. como Claro. yo creo como reflexionar un poco más. Es correcto. Pero ¿qué creen? Como todo buen hábito, cuesta mucho trabajo hacerlo. Pero una vez que lo practicas y te permites, a ver, llevo 3 días muy bien y otro mal y que es parte del proceso de aprendizaje, muchas veces se va volviendo hasta más natural, ¿no? Y es parte del crecer. Así Bueno, que cuando- tengámonos Muy bien. paciencia. Ya no voy a sentir Entonces, culpa ¿qué por tienes tragar. deseo ahorita? Oye, que nos comparta la gente que nos está viendo Sí, en casa ¿qué tienes? qué deseos tienen y qué placeres han podido saciar con culpa o sin culpa. A mí creo que me serviría mucho escuchar si alguien está más o menos Claro. en lo mismo que yo o soy el único loco, La porque mayoría, creo te que lo hay que aseguro. compartir
compartirlo o también en qué temas les puede pasar, en ¿no? qué